Hola a todos, muy buenas noches. Qué bueno vernos de nuevo por acá, qué bueno estar compartiendo estos conocimientos, estas experiencias, estos relatos que nos vamos compartiendo entre todos y es una maravilla poder contar con ustedes aquí, sentarnos a dialogar, comprender un poco el movimiento de todo esto que nos está ocurriendo y con la certeza, porque esa es certeza total de que muy pronto volveremos a encontrarnos de otra manera diferente y seguramente que podremos compartir de una manera más estrecha todas estas experiencias que nos enriquecen a todos y que vamos rescatando del día a día para poder construir un mundo mucho mejor, para poder construir un futuro muy alentador y con muchas esperanzas, con muchas expectativas, con muchos sueños. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan, a María Mercedes, a Felipe, a Ginmaro, a Evesa, a Yolique Cabrera, a Blanca, a María Urrea, qué bueno verte por aquí, a Blanca Marina, a Miriam, amor al arte, hacía rato que no los veía, qué bueno que estén por aquí, me encantan sus fotografías y sus cosas, de verdad que sí, muy especial. Beatriz Betancourt, también un abrazo para ti, Mónica Montoya, Cartagena, a Omar García, Sergio Escobar, a Nani, a mi compadre Gabriel Lotero, a Jorge Urrea, a Leti, bueno, saludo súper especial para todos ustedes. Hoy vamos a empezar un tema que ojalá me ayuden a compartirlo porque este va a ser un chisme grande, así como cuando hablamos de los chakras. Vamos a empezar a hablar de una cosa que es bien interesante, que se conoce como los 12 portales del alma. Los 12 portales del alma. Vamos a ir viendo poco a poco, vamos a hablar de la responsabilidad, de la participatividad, de la inclusividad, de la soledad, de la serenidad, de la calma, de la autenticidad. Bueno, vamos a hablar de muchos portales y esto va a ser muy especial. Los 12 portales tienen que ver con ese contacto en el que ya resuenan el corazón con esa epífisis, con el alma. Y hacemos así un triángulo muy especial que nos va a permitir entonces elevar la mirada nuestra y empezar a ver con expectativa, pero también con certeza y mucha seguridad lo que ha de dibujarse al frente nuestro y vamos a encontrar cosas que realmente son reveladoras y que van a contribuir mucho al bienestar para que compartamos entre todos todas estas manifestaciones del conocimiento, de la presencia, de la cercanía, y eso es lo que justamente pretendemos. Bueno, hablar de los 12 portales del alma es empezar a hablar de una cosa que es entrar en contacto con la esencia de lo que cada uno de nosotros es decir, dejar lo no esencial, dejar lo que no nos representa en realidad en ninguna de las circunstancias, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel mental, ni aún a nivel espiritual, y empezar a encontrar lo que cada uno de nosotros en su esencia es y lo que tiene que aportar en esto de el plan mayor al que pertenecemos para poder empezar a darle sentido a la vida y encontrar esa plenitud que cada vez nos está haciendo más y más falta. Infortunadamente por estos días hay mucha gente que ha caído en el desespero, hay mucha gente que se ha angustiado demasiado por muchas circunstancias, pero es allí donde tenemos que mostrar lo que conocemos como la habilidad para responder, response ability, eso es la habilidad para responder. Hoy vamos a hablar precisamente de ese primer portal del alma que es la responsabilidad. Y para hablar de la responsabilidad, de esa habilidad para responder, tenemos que recordar una cosa que es muy importante. Así como existe la ley del 3 que hemos visto ya tantas veces con el pasado, presente, futuro, con Vata, Pitta, Kapha, con la energía ancestral, con la energía magnética y eléctrica, con Padre, Madre e Hijo, con la Santísima Trinidad, con todas estas cosas vamos a encontrar que hay una ley del 5 también muy interesante. Hay 5 bases de ácidos nucleicos, que son los que van a componer después el ADN nuestro. Hay 5 sólidos perfectos en la visión de los poliedros perfectos. Hay 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire y éter.
Somos una estrella de 5 puntas. Si estiramos los brazos y las piernas, es como si quedáramos siendo una estrella de 5 puntas con las 2 extremidades inferiores, las 2 superiores y la cabeza. Somos 5 cuerpos: cuerpo físico, emocional, mental. El cuarto sería el de la personalidad integrada, y el quinto nos da para conectarnos con el alma, y de ahí ya también vamos haciendo un poquitico de cercanía a un tema que trataremos más adelante, que es el tema de los rayos, pero vamos a dejarlo por ahora ahí. En todo caso, para entender esto de los portales del alma, tenemos que expandir un poco más nuestra conciencia, empezar a encontrar la verdadera magia de vivir, porque a través de esa magia de vivir es cuando podemos compartir mucho de lo que realmente somos, pero compartirlo no de cualquier manera, sino con profunda alegría, con profundo entusiasmo, con muchas ganas, para poder empezar a aterrizar estos conceptos de los portales del alma, que, como les digo, hoy nos ocupa el de la responsabilidad. Cuando nosotros como pacientes, como médicos, perdón, desde la Sintergética, nos conectamos con un paciente, decimos que existen 3 movimientos fundamentales. Primero, el contacto. El contacto es ese que nos permite interpretar un poco al otro desde el momento mismo en que entra a nuestra consulta, cuando nos lanza una mirada, cuando nos extiende un brazo, ahora con el saludo de codo, o simplemente hacemos el saludo japonés como ya está de moda. Hay que mirarlo con optimismo y no seguirnos quejando, porque bueno, va a llegar un momento en que nos vamos a desquitar tanto con los abrazos que creo que nos vamos a asfixiar, pero eso va a ser fantástico. Está el otro movimiento, que es la impresión. ¿Qué impresión me deja a mí el paciente después de haberme contado la historia? Y por eso nosotros ponemos en la historia clínica una cosa que se llama impresión diagnóstica, en la que cada uno de nosotros da un concepto. Yo pienso que este paciente tiene esto, esto o aquello. Y finalmente hay un tercer movimiento, que es la relación, que es la que nos permite establecer esos vínculos para poder llegar a una comunicación adecuada, y yo diría maravillosa, fantástica, porque desde allí es cuando empieza a ocurrir el verdadero milagro de la comunica-acción, como yo le digo, ¿no? Esa es la acción de comunicarnos. En todo caso, en estos 3 movimientos, que también se dan en la vida cotidiana, tenemos todos los días contacto con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con toda la gente. Nos formamos también una impresión, y una vez mira a alguien y dice: ¿te pasa algo? Te veo como tristongo, o te veo feliz, porque estás irradiando tanta alegría. Y finalmente volvemos a esto de la empatía, desarrollar una relación y entender cómo está entonces ese contacto con el otro. Así que la habilidad para responder va un poco más allá cuando nos enteramos de estos 3 movimientos de contacto, impresión y relación, que corresponde precisamente a eso, a ir más allá de responder y más bien corresponder. Esto es una redundancia, pero ese corresponder es encontrarnos en los ecos de una mirada, en los ecos de un saludo, en los ecos de un abrazo, en los ecos de una sonrisa, en los ecos de, por supuesto, una expresión de júbilo o alegría, en los ecos de tantas cosas que nos vamos encontrando en el día a día. Así que corresponder es enterarnos de que ya estamos conectados con el otro, pero no lo podemos hacer, insisto, de cualquier manera. Hay que hacerlo con mucha alegría, porque cuando se pierde la alegría, estamos perdiendo gran parte de nuestra responsabilidad. Es responsabilidad nuestra comunicarle al otro un mensaje alegre, un mensaje de optimismo, un mensaje que nos invite a seguir soñando, porque si no empezamos a volvernos muy serios frente a la vida. Y por ahí dicen que un santo triste es un triste santo. O sea que tenemos que ir un poquitico más allá de esto y encontrar en la alegría una manera de expresarnos. Cuando en lugar de la alegría encontramos preocupación por cualquier circunstancia, pues digamos hay una expresión muy típica: empezamos a hacer fuerza, ¿sí? Hoy nada menos veía una paciente muy especial que consultó porque empezó a desarrollar unas hemorroides. Esto es bastante molesto, son como unas especies de varices, pero a nivel del ano, y fastidia, por supuesto, en el momento de la evacuación. A veces pueden sangrar, pueden molestar muchísimo, pero ¿qué son las varices en realidad? Porque varices se llaman hemorroides o periféricas,
pues son simplemente una manifestación de esa red vascular que está allí presente, y ojo con eso, porque esa red vascular es la red de comunicación, del contacto con los otros, y cuando yo le empiezo a a preguntar, ¿cómo es tu vida? Ella me dice, pues yo vivo preocupada toda hora porque tengo dos hijos que están en la adolescencia, ya un poquito más, uno empezando, otro en la parte ya más tardía, pero al fin y al cabo dos adolescentes que a veces son un poco complicados de manejar. Y entonces esta mujer me dice, a ver, yo me preocupo por todo. Ellos salen de la casa y yo no sé si van a llegar o no, en qué condiciones van a llegar, qué están haciendo. Yo no los suelto y siempre estoy haciendo fuerza. Miren la expresión que utiliza, haciendo fuerza. Y ese hacer fuerza, por supuesto, también se ve reflejado porque la fuerza de gravedad se transmite hacia la zona más declive de nuestro cuerpo, que por supuesto en esa zona pélvica está en el ano, y mucha parte del hacer fuerza en la vida se ve reflejado también en ese sentido, en este tipo de cosas. Cuando tratábamos de traducirle el qué significa esto, más allá de tratarla, bien sea médicamente o quirúrgicamente, más allá de eso es empezar a comprender que uno tiene que entender la responsabilidad como la capacidad también de liberarnos y liberar en el otro lo que le corresponde, porque si no terminamos nosotros haciendo lo que al otro le corresponde, y eso para nada es responsable, y al contrario nos está exigiendo, bueno, pongámonos las pilas, porque si el otro no tiene las herramientas para hacerlo, podemos colaborarle, ser solidarios, pero enseñarle a hacer el proceso para que el otro continúe y no simplemente delegar lo que a nosotros nos corresponde. Lo que sea delegable, lo que no implique grandes acciones, pues perfecto, está bien, porque esa es, digamos, que la manera en que nos estamos intercomunicando y estableciendo engranajes perfectos en el que unos son más hábiles que otros para ciertos tipos de actividades o experiencias, pero no significa renunciar a lo que nos corresponde. Por supuesto, entonces, responsabilidad parte de la noción de interdependencia que nos hace caer en cuenta de que todos estamos relacionados, pero de que cada uno tiene una función que cumplir y de que no podemos cumplir la función que a los otros les corresponde. Eso es confundir los roles, y cuando se confunden los roles, eso tiene un precio bastante alto que se va a ver reflejado luego en nuestro cuerpo físico. Viene otra cosa fundamental: cuando nos reconocemos interdependientes, pues reconocemos la hermandad, y es responsabilidad nuestra reconocernos hermanos del otro. No simplemente me estoy refiriendo al hermano de sangre, al hermano biológico, sino al entender que en toda esa hermandad está la capacidad de que todos pongamos el granito de arena para que hagamos la vida un poquito más fácil, más amable, más tranquila, más serena, más alegre, más optimista, y que tengamos entonces la visión y la posibilidad de que cada uno en verdad desde su interior empiece a entregar lo mejor de sí. Si sembramos, como decía alguien por ahí, vientos muy turbulentos, vamos a cosechar tempestades. Entonces, por supuesto, a nosotros nos corresponde también sembrar movimientos suaves, movimientos tranquilos, movimientos serenos, y empezar a entender que mucha parte de lo que nosotros estamos expresando a través de nuestras emociones implica tomar cuidado de cada una de las decisiones que vamos generando en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Si somos conscientes de que al tomar decisiones podemos estar involucrando a muchos otros más, entonces esas decisiones, esos decaederes, esas cortar para poder saber dónde empezamos, implican que cualquier cosa que nosotros hagamos como una acción va a tener una consecuencia lógica, positiva o negativa, de acuerdo a cómo la generemos y de acuerdo a cómo el otro también la perciba. Pero de cada uno de nosotros depende que desde su interior brote lo mejor, use los talentos, los dones, las virtudes para facilitar este proceso en el que todos vamos caminando juntos. Yo me lleno de alegría a veces porque en ocasiones veo en la consulta, hoy veía también en la consulta presencial, a alguien muy especial, porque el hombre siempre ha sido una persona, digamos, que con un carácter de responsabilidad, un sentido de responsabilidad total, pero a veces llevado al extremo donde ya esa responsabilidad, insisto, se
convierte en preocupación y ansiedad. Pero hoy me llené de mucha alegría porque él me decía, hombre, ve, es muy curioso porque en esta cuarentena y en esta cosa del virus, del bendito virus, como yo digo, he encontrado que pude hacer tantísimas cosas que a mí no se me hubieran ocurrido porque simplemente nunca tenía tiempo, pero empecé a ser infinitamente más productivo en mi empresa. Él tiene su propia empresa y él me decía, estoy increíblemente recibiendo muchos más dividendos desde el punto de vista económico, pero sobre todo estoy recibiendo muchísimos más dividendos desde el punto de vista social. No te imaginas la alegría que nos da encontrarnos en esa fábrica donde todos los empleados agradecen por tener un empleo, por poderlo conservar, por poderlo compartir, pero además de eso, la alegría que eso me genera, a mí me impulsa a renovarme y me genera tanta alegría que soy infinitamente mucho más creativo que lo que era antes. Es decir, como si este paso tan elemental empezara a entender o hacernos entender en la vida que más que un compromiso es el rescate también de los valores, es la certeza de que estamos haciendo lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y que empezamos a desarrollar conciencia. A mí nunca se me olvidan las palabras de mi abuela cuando era uno un niño y era medio plaguita y entonces ella lo llamaba a uno, venga para acá, mijo, ¿cuándo es que usted va a tomar conciencia, mijo? Tome conciencia, mijo, me decía. Yo decía, ¿cómo se tomará eso? Pero bueno, ya con el tiempo empecé a entenderlo y ese tome conciencia es simplemente elevar los ojos al alma y entender que es que en cada acto que estamos haciendo estamos contagiando a otros para que esa cadena se genere de una manera armónica, equilibrada y simple, ¿sí? Eso mismo nos lleva a encontrar la libertad. Cuando empezamos a estresarnos demasiado por cosas que no nos corresponden, cuando no afrontamos de manera positiva, y esto es muy importante, cada cosa que tenemos que ir haciendo en nuestro día a día, entonces empezamos a confundir cómo es el rendimiento en el tiempo, cómo es el uso de los recursos que cada uno tiene a mano para llevar a cabo las funciones que le corresponde. Y una de las grandes responsabilidades es precisamente esa, identificar los recursos, identificar los talentos, identificar las virtudes, pero no solo las nuestras, sino las de los otros. Si yo sé que alguien lo hace mejor que yo en este aspecto, pues me dedico a aprender del otro con humildad y simplemente renunciando al ego. Pero si yo siento que puedo de alguna manera compartir mis saberes, mis talentos y mis dones, pues bienvenido sea, porque es la mejor manera de multiplicarlos y es la mejor manera de encontrarnos, insisto, con profunda alegría desde ese corazón, desde esas neuronas del corazón de las que hablábamos en la charla pasada. Entonces es responsabilidad también planear en tiempos, planear en formas y planear en acciones. Cada uno tiene que saber que dispone de un tiempo determinado, que ese tiempo debe ser valorado como una de las joyas más importantes, que ese tiempo, si es manejado de manera adecuada, y eso implica también colocar dentro de tu agenda algo que diga pausa, espacio para mí, yo con yo, cosas como esas, si logramos hacer eso, eso nos va a permitir a cada uno de nosotros entender que podemos liberar momentos para que nuestra maquinita, tanto física como emocional y mentalmente, pueda repararse y podamos dar lo mejor de nosotros. Planear las formas, sí. Hay muchos estilos para llevar a cabo lo que tenemos que hacer y eso implica entonces también discutirlo con quienes saben, con quienes hemos tomado como modelos a seguir. Ojo, modelos no significa tratar de imitar lo que el otro hace, sino tomar lo mejor del otro para ponerlo a nuestro servicio y tratar de incluso dar un poco más allá para que el que sigue vaya cogiendo también un poquitico más de lo que le corresponde y de alguna forma estemos aportando todos a eso que también implica planear las acciones. Es decir, las acciones dependen en gran parte de cómo estemos mirando nosotros la vida, de qué interés tengamos nosotros en esto que nos corresponde y de la forma en que nosotros asumamos, y eso sí que es parte fundamental de la responsabilidad, asumir la responsabilidad, insisto, valga otra vez la redundancia, de que cada acto nuestro va a llevar a una consecuencia lógica que, insisto, podemos nosotros modificar de manera adecuada. La responsabilidad, y ojo con esto, no significa ser inflexibles, no significa ser rígidos, no significa perder la capacidad de
agacharnos como el bambú y volvernos a levantarnos, porque ya lo hemos dicho, el roble prefiere quebrarse antes que doblarse y esto no debería ser así. Recuerdo muy especialmente un paciente que en algún tiempo vino a nuestra consulta y este paciente era un gran ejecutivo, muy reconocido en áreas sociales y todas estas cosas, pero el hombre empezó a hacer seriosísimas afecciones de su columna, al punto de que esa rigidez que mostraba en sus acciones del día a día simplemente las corporalizó, es decir, hizo que se somatizaran y que su cuerpo asumiera la misma actitud rígida frente a la vida y frente a las acciones que estaba teniendo. Esto es muy importante porque en esa rigidez perdió una cosa fundamental. La columna, en el momento en que la raza humana empezó a erguirse, a levantarse de las cuatro patas para poder asumir esta posición de bipedestación, es decir, de pararnos en dos pies, ¿qué ocurrió? Que eso tuvo un costo evolutivo complejo para la humanidad y por eso todavía muchas de las manifestaciones de la columna están en las zonas más móviles, que son la parte lumbar, y lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, y frecuentemente entonces también en la parte cervical. A alguien que se afecta de esta manera le logró generar una cosa muy compleja, y es que frente a su rigidez y el no doblarse y el mantenerse de ceño fruncido y de alguna manera de hablar un poco en este tono, porque tenemos que poner tono de gravedad, y la gravedad es precisamente la edad de lo más grave, entonces le quitamos la humildad, le quitamos la alegría, le quitamos el optimismo, la flexibilidad a la vida, y este hombre empezó a hacer unas hernias discales. Unas hernias discales que llevan frecuentemente a que se caiga mucho la energía del piso pélvico. Y esto sí que es importante, porque si se cae la energía de esa zona lumbar, en este caso, pues se va a caer toda la energía del piso pélvico y frecuentemente empiezan lo que se llaman los celes, que son las caídas de órganos. En este caso él hizo un varicocele y después hizo también un cuadro de hemorroides como el que les ponía ahorita como ejemplo. Pero lo veo reflejado también en muchas personas. Son intervenidas de una zona en la parte lumbar por una hernia discal y frecuentemente empiezan a tener problemas de dolores pélvicos, de alteraciones en los ovarios, de cosas que tengan que ver con toda esta zona allí también por vecindad, pero también porque la energía se cae. Entonces, una de las maneras más responsables de afrontar este tipo de cosas es ser certeros, ser firmes, tener las cosas concisas y claras, precisas, indicadas de manera adecuada, digamos que teniendo un norte, como también lo veíamos en alguna de las charlas, pero sin ser inflexible. La inflexibilidad no es otra cosa que una respuesta inadecuada e irresponsable frente a lo que tenemos que ir manejando en el día a día. Tener claro el conocimiento de efectos y consecuencias de cada cosa que estamos haciendo, entonces nos lleva a que vayamos haciendo en nuestro día a día un aprendizaje, un desarrollo de inteligencia emocional, y eso también es responsable. Responsabilidad, por ejemplo, con los hijos es irlos liberando, ¿sí? Soltar un poquitico la cuerda, pero después apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, y en ese justo equilibrio ellos aprenden a moverse, aprenden a rescatar los valores, aprenden a darse cuenta que en verdad se empiezan a coger confianza para que sus alas vayan estirándose y finalmente después puedan volar. Si no ocurre, como veía hoy también, una pobre mamá con un hijo de 35 años al que todavía va y le lleva su caldito, su chocolatico, su cosita, porque pobrecito mi niño trabaja demasiado, y pobrecito mi niño, es que el pobrecito mi niño no lleva ninguna responsabilidad en su casa, no está trabajando de una manera productiva, no está aportando para nada, pero sigue siendo mi niño. Eso es irresponsable. El día en que trancamos un poquito y exigimos, entonces el otro también dice, bueno, ya también me toca mi parte, pero le tenemos que dar la confianza, la serenidad y la calma para que pueda llevar a cabo lo que cada uno les corresponde. Y les quiero contar una historia personal que hoy en día me hace morir de la risa, pero que para mí en su momento fue muy importante. Cuando yo tenía apenas 7 años, imagínense, nosotros somos 7 hermanos, mi padre me dijo, aquí están las llaves. ¿Sabes de qué son estas llaves? Le dije, sí, claro, las de la casa.
Y a los 7 años de edad me entregó las llaves de la casa. Me dije, esto es un acto de responsabilidad que te estoy entregando porque de ti depende el buen uso de esas llaves. Y a los 7 años yo tenía las llaves de mi casa, que eso era casi que escandaloso para aquella época. Bueno, no fue hace tanto, tampoco, no hagan tantas cuentas. Lo cierto es que a partir de ese momento yo entendí, wow, me están soltando esto es porque confían en mí y porque yo puedo dar lo mejor de mí. Y en efecto me metí en la cabeza que tenía que ser muy responsable con las llaves. Y por supuesto yo creo que la ensayé tanto con las chapas que yo creo que terminé dañando chapas de la emoción que eso me generó. Pero más allá de esa emoción, lo importante fue que muy temprano yo entendí que si me estaban dando esas llaves eran porque tenían la confianza suficiente, y eso tal vez me hizo desde allí empezar a mirar la vida con ese grado de responsabilidad que tenía, asumiendo lo que me correspondía, entendiendo que también me estaban liberando algo muy importante y que me estaban diciendo es fundamental que tú le des buen uso a esto. Pues de esa manera entendimos, y yo creo que es una buena manera de complementar la responsabilidad desde la confianza y entender que si hay confianza podemos asumirlo con mayor alegría y con más ganas, con más entusiasmo. Entrenamiento disciplinado y sistematizado es otra de las características fundamentales de la responsabilidad. Es decir, que si somos poseedores de dones y talentos, es nuestra responsabilidad entrenarnos de manera disciplinada para poder conservarlos y poder compartirlos también. Y ojo a esto, sin incurrir en aquello de que porque tengamos esos talentos quiere decir que tengamos que desafiar a la autoridad. Es una cosa que se confunde con mucha frecuencia cuando hablamos de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si desafiamos la autoridad estamos desconociendo jerarquías. Y hay jerarquías naturales. Lo natural es que los padres eduquen a sus hijos y no lo contrario, que es lo que viene ocurriendo ahora. Y perdimos un poquitico el timón y a veces tenemos temor de hablarle a nuestros hijos. Yo pienso que si estamos hablando desde el cariño, desde la cercanía, desde la construcción y la edificación, podemos sin duda establecer una comunicación adecuada que ellos van a agradecer, pero lo más importante, que ellos van a multiplicar luego en ellos mismos como seres humanos y en su descendencia luego. Es decir, que desde ahora estamos proyectando ese futuro al que nosotros queremos llegar algún día y en el que seguramente vamos a encontrar cosas maravillosas. Pero ojo a esto, insisto mucho, no asumamos las responsabilidades ajenas, hay que responder con sabiduría y con habilidad, pero ojo a eso, porque si descomponemos la palabra responsabilidad es responder, es sabiduría con sabiduría y por supuesto con habilidad. Ese cambio de paradigma nos permite a cada uno de nosotros empezar a dejar atrás las justificaciones. Ojo con eso que es muy importante. No justificamos nuestra inacción o nuestra falta de acciones precisamente justificándonos y culpando a los otros. Es que no hice esto porque aquel tal cosa. No, yo busco cómo desprenderme de eso y de alguna forma entonces en ese paso que estamos dando asumimos lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, asumimos lo que a cada uno de nosotros nos toca dentro de un plan mayor y perdemos de una vez así el miedo a madurar. Porque si no, como decía Juan Pablo II, o no, mentiras, que era el Papa Francisco que decía, ojo a esto, no le sigan planchando la camisa a los muchachos a los 45 años, pues porque entonces, ¿dónde vamos a empezar? Así que tengamos muy en cuenta eso. Bueno, yo creo que empezamos a entender esa parte de los portales del alma, tenemos que empezar a promover, provocar e inspirar. A mí me encantan esas palabritas porque el promover significa si cada uno de nosotros está haciendo lo que les corresponde, eso es una forma de promover y provocar en el otro una acción frente a eso para a su vez entonces inspirar y generar movimientos ya mucho más profundos. Así que la responsabilidad, recuerden, hoy hablamos de ese primer portal del alma, la responsabilidad no es en vano que sea el primero y eso implica entonces que nosotros ya empecemos a dar ese camino de transformación, de renovación que cada uno de nosotros va a asumir en el día a día. Vamos a llevarnos las manos al corazón para que terminemos con esta meditación. Respiramos lenta y profundamente, con entusiasmo, con alegría, contagiando el entorno donde estemos en este momento. Imagínense que se está impregnando ese entorno
ese sitio donde ustedes están ahora con su familia, con su ser querido, en esa oficina, donde estén en este momento y contagien deliciosamente de esa alegría de poder respirar, de generar la genuina plenitud por ese entusiasmo que nos provoca esto de tener la oportunidad de seguir respirando cuando muchos luchan hoy por hacerlo. Así que con optimismo hagamos esa responsabilidad lenta, profunda, rítmica y pausada a través de la respiración. Y por supuesto vamos a llevar un pensamiento semilla a nuestro corazón. Ese pensamiento semilla, háganlo como les quede más fácil. Simplemente siembren la palabra responsabilidad o la frase habilidad para responder. Y ahora van a llevar a su corazón una experiencia muy especial frente a la que ustedes en este momento quieran mostrar su habilidad para responder. Algo que hasta este momento les haya generado algún grado de dificultad o lo hayan visto como una especie de obstáculo o lo hayan visto como una piedra en el camino, y vamos a visualizar como si, esas dos palabritas son muy importantes, como si pudiéramos llevar la habilidad para responder frente a ese desafío que tenemos en mente. Mientras visualizamos ese hecho, vamos impregnándolo de esa palabra, responsabilidad, habilidad para responder, y nos vamos contactando con esto. Lo hacemos conscientes de que somos poseedores de dones y talentos profundos. Lo hacemos conscientes de que cada uno está aportando lo que le corresponde dentro de ese plan mayor. Lo hacemos también conscientes de que nuestra acción va a ayudar a muchos, y por eso queremos volver a rescatar esa habilidad para responder frente a eso que identificamos como el obstáculo, como la dificultad, como la piedra en el camino. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema, decía Gabriela Mistral. Nos llenamos de entusiasmo, de mucha alegría, y sabemos que hemos sembrado ya un pensamiento semilla que va a generar seguramente una respuesta y una acción que nos va a facilitar precisamente trascender esto que hasta ahora hemos visto como limitante. Visualicemos alguna dificultad con nuestro propio carácter, con el trato hacia los otros, con el asumir responsablemente nuestro trabajo, nuestra labor del día a día, con nuestro cuidado de nuestro cuerpo, con el cuidado de nuestra salud, con el cuidado de quienes están cercanos a nosotros, sobre todo en un momento crucial como este. Y exploramos esa habilidad para responder frente al desafío. Ahora respiramos lenta y profundamente y vamos haciéndonos conscientes de este lugar, de este momento, de este aquí y ahora, para encontrarnos de nuevo en un saludo muy especial. Bueno, un saludo a María Sánchez, a Clara Zuluaga, qué bueno verte por aquí, a Malala, a Daniel Trujillo, a Moni Velázquez, un abrazote gigante, a Male, a Felipe, a Jorge, a Beatriz Betancur, a Ono Zuliani, qué bueno verte también, Jorge, Maru, Leti Alda, Marjorie. Bueno, es de verdad un placer enorme verlos por aquí y poder seguir conectándonos y poder seguir compartiendo estas cosas. Les cuento que estoy muy contento porque cada vez se van ampliando más estas redes, cada vez le vamos llegando a mucha más gente, y esto es de verdad una cosa que nos entusiasma. Un saludo muy especial a Blair.
Un gran abrazo, mil gracias por lo que es, nos dice también Nicolás, su esposo, qué bueno, Claudia González, un abrazo para ti también, qué rico verte, Clara Beatriz, a Rosa, a Holmes, colega, qué rico verte también por acá hablando de estos portales. Ana Londoño, qué bueno verte, una maravilla, hacía ratico que no te veía por ahí, a Luz Marina, a Laxmi, a Marta, Susana, en fin, yo quisiera saludarlos a todos, pero aquí nos quedaríamos un buen rato. A Magda, a Delcy, qué bueno, Delcy, verte por aquí, me encanta, nos debes todavía una buena cantata por estos lives, así que te estamos esperando. A B. Beltrán, a Marta Lía, a Andrea Alejandra. Bueno, un abrazo gigantesco de verdad para todos. Recuerden, nos estamos viendo los lunes y los jueves a las 6:30 de la tarde. Me encanta que podamos compartir estas cosas. Lozanía, también un abrazo para ti. Uribe, María Teresa, Rocío Martínez. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente la que nos está acompañando! Bueno, es muy importante que sigamos en este proceso. Botero nos dice no sigamos cargando con los aprendizajes, las tareas de los otros, eso es fundamentalísimo. Me encanta que quede eso. Un abrazo también para ti, Paula Andrea, Ángela. Bueno, recuerden, esto lo podemos seguir compartiendo también, no solamente desde el Instagram TV que queda allí, sino a través de nuestro canal en YouTube. Alejandro Posada Beud, compartan, sigamos compartiendo, sigamos ampliando estas redes, estoy feliz por lo que estamos haciendo. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves.